La clase de hoy es pues, precisamente una introducción al Machine Learning. Ya dijimos en la sesión pasada que el tema, digamos, de la asignatura o el enfoque de las asignaturas está enmarcado en esta área. Entonces, pues vamos a comenzar con una introducción, ¿cierto? Como siempre que arrancamos con un área, pues es interesante ver las definiciones que hace la literatura, ¿cierto? En general no hay una definición estándar para Machine Learning. Yo traje aquí, digamos, un par de definiciones. Digamos, esta es una rama de la inteligencia artificial enfocada al estudio de sistemas que pueden aprender, y pongo aprender entre comillas, porque realmente los sistemas no aprenden de una manera similar a como hacemos nosotros. Aunque hablemos de inteligencia artificial, aunque hablemos en español a veces de aprendizaje automático o aprendizaje de máquina, realmente está lejos de ser un proceso de aprendizaje. Vamos a ver precisamente en esta asignatura y desde hoy en adelante que lo que vamos a tener es un proceso de modelamiento que es muy común en ingeniería, que se ha llevado a cabo desde hace muchos años. Lo que pasa es que, digamos, las capacidades que se han ido generando, eh, parece que los sistemas realmente estuvieran aprendiendo a realizar ciertas tareas de manera autónoma. Vamos a ver que eso es menos, menos fantasía, menos ciencia ficción y mucho más realidad, algoritmia y matemática. La segunda definición que dice ahí es de acuerdo con uno, el Machine Learning son un conjunto de métodos que pueden detectar automáticamente patrones en un conjunto de datos, aprenderlos y luego usarlos para predecir datos futuros o realizar otro tipo de decisiones bajo incertidumbre. Muy importante que empecemos a asociar las tareas de Machine Learning que vamos a resolver con problemas de predicción. Es decir, nuestro objetivo fundamental es entrenar un sistema a partir de un histórico de datos, pero sobre todo para que luego ese sistema pueda realizar predicciones y nos ayude a tomar decisiones o las tome de manera automática. Eso ya depende de la manera en que nosotros incorporemos estos componentes dentro de los sistemas de información. Entonces, ese es el objetivo fundamental. Nuestro objetivo no es simplemente que los modelos detecten ciertos patrones en los datos, sino que eso que detectan, luego nosotros lo podamos utilizar para hacer predicciones. Por ejemplo, entonces, la sesión anterior ya habíamos hablado de algunos ejemplos, como por ejemplo, bueno, los vehículos autónomos, aunque yo les había dicho que hay muchos subsistemas que pueden estar asociados a problemas de aprendizaje automático, no uno solo. Eh, Habíamos hablado de la traducción y bueno, no sé qué, no se me escapan los otros ejemplos que habíamos discutido. Entonces, uno de los más comunes, por ejemplo, es lo que hacen los OCRs, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, escanea un documento y entonces pasa ese documento por un software, por una aplicación que toma el texto y lo traduce o sea, toma esa imagen, perdón, y la traduce a texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay ahí? Hay un proceso de reconocimiento de los caracteres. Ese proceso es un proceso basado en modelos de aprendizaje automático. Entonces, lo que nosotros queremos es que ese modelo eh, identifique los patrones que conforman, por ejemplo, en este caso, un cero, un uno, un 2, pero no solamente este 2, sino múltiples formas de escribir el 2, múltiples formas de escribir el 3, dependiendo de diferentes caligrafías, y que él tome la información de muchas imágenes de ese tipo y posteriormente, cuando yo le entregue un documento nuevo que acabe de escanear, ese sistema sea capaz de convertir esa imagen en texto, es decir, de ir y pasar por cada uno de los caracteres y reconocer, esto es un cero, esto es un uno, esto es una A, esto es una B, etcétera. Ahí hay una predicción. ¿Por qué? Porque él no sabe qué carácter hay y lo que va a hacer es tratar de predecirlo con base en toda la información que él ya ha, digamos, analizado previamente y a partir de la cual ha extraído ciertos patrones que le permiten hacer esa identificación. ¿Listo? ¿Está clara esa idea, ese ejemplo?
Sí, profe, muy claro. Listo. Entonces, vamos a ir viendo diferentes ejemplos inicialmente y la idea es que ustedes vayan capturando la idea de lo que significa un problema de este tipo. Listo. Hay, como les dije la sesión pasada, existen infinitas aplicaciones. Entonces, de hecho, uno de los eh, digamos, de las principales habilidades que nosotros debemos obtener a través de este curso es aprender a identificar el problema desde el punto de vista del Machine Learning, porque no todos los problemas encajan tan fácilmente, no todos los problemas son estándar. Entonces, precisamente, una de las habilidades que debemos ganar es esa, de entender un problema desde el punto de vista del Machine Learning, entender qué tipo de problema me están planteando, porque no todos son iguales, y entonces a partir de eso poder empezar a diseñar un modelo. Ya habíamos visto, creo que sí, habíamos hablado entonces de el reconocimiento de personas por sus imágenes de rostros y entonces las aplicaciones, por ejemplo, de las redes sociales. Esta es una tarea ya un poco más reciente o más bien, digamos, el resultado de la aplicación de tecnologías más recientes. Esta, por ejemplo, tiene que ver también con el tema de los vehículos autónomos y cómo un vehículo autónomo tiene que tener, digamos, cámaras que leen todo el ambiente a su alrededor y van clasificando los objetos de acuerdo pues a ciertas clases específicas. Obviamente, ese vehículo autónomo no es que se le ocurrió que esto era un carro y esto era una persona, sino que previamente tuvo que haber sido entrenado con muchas imágenes en el que en esas imágenes se le mostró que era un carro y que era una persona y que era una señal de tráfico y que era un semáforo, etcétera. Eh, y entonces la idea es que él posteriormente, cuando vaya leyendo la información de una cámara en tiempo real, en tiempo real sea capaz de ir identificando cada uno de esos objetos en la imagen. ¿Listo? Entonces este es en esencia un problema de reconocimiento de objetos y de clasificación de esos objetos en la imagen. El reconocimiento es identificar dónde están, ¿cierto? Dónde está el objeto y señalarlo y ponerlo aquí en el recuadro. Y la clasificación eh, es decir si es una persona, si es un camión, si es un vehículo, etcétera. ¿Listo? Bien, tenemos entonces todas las aplicaciones relacionadas con procesamiento de voz y los asistentes automáticos, como Alexa, como Siri, como todos esos asistentes. En problemas de reconocimiento de voz, perdón, en problemas de procesamiento de voz tenemos varias tareas asociadas al aprendizaje automático. Tenemos el reconocimiento de voz, que es que la máquina pueda entender qué dijo la persona, o en otras palabras, que podamos hacer una conversión entre la voz y convertirla en texto. Tenemos, por ejemplo, la verificación de hablante. Puede ser verificación o identificación de hablante. La diferencia fundamental es identificar, significa predecir quién fue la persona que habló. Y verificar es normalmente cuando, por ejemplo, yo tengo un ingreso a un sistema donde la persona debe poner una contraseña. Y para yo verificar que la persona que ingresó es quien dice ser, entonces yo le pido, por ejemplo, que diga una palabra clave o su frase, etcétera, y entonces yo verifico si esa persona es quien dice ser. Esos son problemas, digamos, relacionados con aprendizaje automático. En términos de biometría, existen muchas aplicaciones. Yo, por ejemplo, puedo predecir quién o verificar la identidad de una persona, por ejemplo, a partir de sus patrones de teclado. Entonces, de la manera en la que la persona teclea, la velocidad, la fuerza, etcétera. Em, yo puedo verificar, por ejemplo, a ver, hay trabajos en vehículos también donde se diseña el sistema, se ponen unos sensores, por ejemplo, en la silla del vehículo y se identifican los patrones de presión que ejerce la persona cuando se sienta en la silla. Entonces, de esa manera yo puedo, por ejemplo, identificar si la persona que está sentada es el dueño o no,
Y, por ejemplo, si en algún momento no está sentado quien debería estar, entonces, por ejemplo, que el vehículo se apague, porque fue que de pronto fue que fue robado. En fin, en biometría podemos utilizar una gran cantidad o podemos ver una gran cantidad de aplicaciones y muchas de ellas están relacionadas con aprendizaje automático. Por supuesto que también está el tema de las huellas dactilares, pero no todo lo que se hace con huellas dactilares es a partir de Machine Learning. En muchos casos es simplemente matching, son algoritmos que identifican unos puntos clave dentro de la huella y lo que hacen es buscar en una base de datos cuál de todas encaja. Entonces, eso es más matching que aprendizaje automático. Tenemos el tema, los problemas de traducción y una cantidad de problemas relacionados con procesamiento de lenguaje, procesamiento de texto. Entonces, por ejemplo, podemos ver aplicaciones de identificación de sentimiento en texto que se aplica, por ejemplo, en las reviews, en plataformas de venta electrónica o, por ejemplo, en Twitter. eh, si yo, por ejemplo, soy una compañía de tecnología, por ejemplo, y entonces saqué un nuevo producto y a mí me interesa saber qué está diciendo la gente sobre el nuevo producto, entonces normalmente yo contrato a una empresa que hace lectura de información en redes sociales. Pero esas compañías no es que tengan una cantidad de gente leyendo correos, leyendo tweets y leyendo posts en diferentes redes sociales. No, lo que yo hago es, yo eh, tengo una cuenta, digamos, a una de estas compañías que me permite, digamos, yo le pago a Twitter o a Facebook, que me permite leer automáticamente todos los tweets o todos los posts en los que se haya nombrado la compañía que yo quiero y luego yo proceso de manera automática esos posts buscando si el sentimiento de las personas que está posteando, que está escribiendo sobre el producto específico es un sentimiento positivo o es un sentimiento negativo. Entonces, en ese caso, yo entreno un sistema para que identifique cuando una afirmación, cuando una frase es positiva con respecto pues, a cualquier cosa y cuando una frase es negativa, ¿cierto? Pues normalmente estará muy asociada a las palabras que se utilicen en la frase, pero digamos, bueno, ya tiene que ver con diferentes aproximaciones. Yo lo puedo resolver de diferentes maneras. A partir de identificar simplemente cuáles palabras hay y utilizar esas, o tratar de procesar toda la frase. Bueno, en fin, ya hay diferentes maneras que corresponderán a diferentes plantillas de modelo, como decíamos en la sesión pasada, diferentes plantillas de modelo, pero el caso es que yo puedo realizar ese proceso de detectar automáticamente cuál es el sentimiento de un texto, si es positivo o es negativo. Y bueno, en fin, muchas otras aplicaciones de procesamiento de lenguaje están asociadas a problemas de Machine Learning.